El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Apache de Chihuahua, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Descripción y Revitalización Lingüística. Muchas gracias por acompañarnos otro viernes más. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitadas e invitados que hablan sobre documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Y antes de iniciar, me permitiré leer brevemente la semblanza de la compañera que nos acompaña el día de hoy. La maestra Paola Cecilia Nina Balda, ella es comunicadora social, lingüista en formación, activista aymara, guaymi, mujer feminista, nacida en Cuyasuyo, Marca, La Paz, Bolivia, con trabajo en promoción y difusión radiofónica en lenguas originarias en Abya Yala y Mesoamérica. Es cofundadora y directora de la estación Yailí, Cantos y Voces Plurales, un colectivo juvenil y plataforma digital que impulsa la difusión y creación en lenguas originarias, enfocándose en jóvenes hablantes, aprendices y migrantes urbanos. En el ámbito académico, es maestra en estudios de la cultura, en estudios de la cultura, mención políticas culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, con su trabajo en prácticas culturales y uso de la lengua aymara en infancias. Actualmente es becaria en el programa de la Maestría en Lingüística Indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESA, Ciudad de México, trabajando en su investigación sobre variación y documentación lingüística en juventudes quichua hablantes en entornos urbanos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra compañera Nina. Muchas gracias, Nina. Mucho gusto. Un abrazo. Aski Haipukipanaya, Tecpach Masinakan, Ayayala Marcanacana, Mesoamérica Marcanacana, Aski Haipukipan, Ekuyakanaka, Hilatanaka, Okamaraki, Yatekrenaka, Yatechirenaka, Tapacha Aru Irnakirinaka. Achichisi Tukuikunapak, Achichisi Ñañakuna, Turikuna, Masikuna, Yachakukuna, Yachachikuna, Shimi Llamkakunaman. Achichisi, Lupi, Pagui, Kaika Hatun Wasi, Instituto de Documentación de Lenguas Originarias Indolengu, Shinapash, doctor Adrián Moreno, Kamachik Manda, Departamento de Culturas Étnicas y Diversidad, Chay Ministerio de Cultura de Chihuahua, México, Hatun Yakta Mama Manda. Ayishamush Kai Kanchik, Kai Rixi Chiman, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro. Buenas tardes, les decía a todas y a todos en mi lengua, en Aymara y en Quichua. Buenas tardes a todas las amigas, amigos, hermanas y hermanos que se han dado cita a esta sesión virtual de Zoom. Agradecer la iniciativa de Indolenguo junto con el Departamento de Cultura de la Gobernación allá en Chihuahua y a la Fundación Apache también, por abrir estos espacios de toma de palabra para que activistas y trabajadores de la lengua pues podamos compartir nuestras experiencias. Y también agradecerles porque siempre Indolengo está presente en diferentes procesos de revitalización y difusión y promoción del uso de las lenguas. Sin más, creo que voy a empezar. Lo que hoy les voy a presentar, incluso saltaría un poco la denominación de ponencia, va a ser como una observación y una reflexión sobre lo que es la legitimación del habla juvenil en lenguas originarias, mostrándoles unas experiencias de investigación, tanto en activismo como en contextos urbanos, tanto como digitales. Eh, Así que vamos a tratar les voy a compartir sobre todo experiencias y metodologías que he podido conocer y poner en trabajo durante estos años como trabajadora de la lengua. Lo que van a ver mucho en esta presentación va a ser procesos de variación, tanto interna como externa de la lengua, por supuesto, en hablas juveniles. Y también en un poco vamos a hablar de las infancias. Enseguida voy a abordar lo que es el tema de variación tanto interna como externa.
Y también la autopercepción de insuficiencia lingüística que a veces o muchas veces aparece entre las y los jóvenes hablantes. El objetivo principal es legitimar estas formas de habla juveniles, reconociéndolas no solo como válidas, sino fundamentales para procesos de transmisión intergeneracional y para su estudio tanto a nivel estructural descriptivo y que sea documentadas estas variaciones y tal vez posibles cambios lingüísticos en adelante. Los objetivos son presentar metodologías y presentar hallazgos de dos investigaciones centradas, una en infancias y la otra en juventudes, hablantes en contextos urbanos. Otra es compartir mi experiencia de activismo lingüístico y de acción colectiva en entornos digitales, promovida por un colectivo de jóvenes hablantes de lenguas originarias, para finalmente articular toda esta reflexión académica, digámoslo, con el tema de la acción política, que espero que se lleve mucho de esta conversación, de estas reflexiones, y también una acción afectiva para la revitalización lingüística desde las juventudes y, ¿por qué no, también desde las infancias? La presentación tiene la siguiente estructura. Les voy a presentar la problemática que ha hecho que me lleve a investigar y tratar de estudiar los fenómenos, sobre todo en juventudes y además en entornos urbanos y también en entornos digitales. Luego les voy a dar unos conceptos muy breves y cortitos sobre lo que es variación, sobre lo que es legitimación de lenguas. Y luego voy a pasar a mostrarles las dos investigaciones, la presentación sobre el activismo, para luego tratar de redondear todo y hablar sobre la legitimación del habla juvenil y hacer un cierre y un llamado a la acción colectivo. En mis años como estudiante, como también investigadora, como persona que se está formando como lingüista ahora, porque vengo de la comunicación, eh, además al estar en contacto no solo con jóvenes hablantes, sino también yo ser parte de esa juventud que habla una lengua originaria, pero que en algún momento o nos han dicho o nos hemos dicho, y es muy frecuente escuchar esto, hablo pero no hablo bien, ¿no? O hablo pero no hablo como mis abuelos o como mis abuelas. Aquí en Quicho les preguntas si hablas Quicho y te responden, "Shina, shina", no, ay nomás, ay nomás. Hablo, pero no mucho. Y una frase también que se escucha mucho y que lamentablemente está muy atacada, incluso por las mismas comunidades, es el entiendo, pero no hablo, ¿no? Y yo pongo como rompehielo, si quieren, estas primeras frases iniciales para que nos preguntemos entre todas y todos nosotros por qué vamos a conversar, por qué es importante conversar, o por qué hay que tomar en cuenta el habla juvenil en lenguas originarias. ¿Y por qué hay esta deslegitimación o incluso autodeslegitimación de nuestro habla juvenil? ¿Qué riesgos implica esto para el uso de la lengua? Y también qué riesgos implica para una futura transmisión lingüística cuando hablamos mucho de transmisión intergeneracional. Y, y yo veía también muchas problemáticas, tanto sociales como estructurales, alrededor de todas estas frases y de todas estas cargas. Por supuesto, la primera, y esto es como un resumen de también todo porque he venido siguiendo el seminario de revitalización y estos temas salieron en muchas de las ponencias de nuestras compañeras y compañeros trabajadores de la lengua. El tema, por ejemplo, de colonización lingüística, que es evidente, que no lo podemos negar, lo cual hace también que haya un cierto prestigio lingüístico, que hayan lenguas, entre comillas, más prestigiosas que otras, más importantes que otras. No se puede negar la historia colonial que tenemos muchas y muchos de nuestros territorios. Entonces es algo que está ahí y que también permea a nuestros cuerpos, a nuestros hablares, a nuestros sentires y a cómo manejamos la lengua entonces en diferentes entornos. También se ha hablado mucho sobre el tema de Estado e institución o institucionalización, cómo los estados reconocen o no reconocen las lenguas.
Incluso como decía Yasna ya, algún momento, o sea, las lenguas no mueren, sino las matan. ¿Y quiénes las matan? Pues todas estas instituciones grandes, ¿no? Todo el Estado y la maquinaria del Estado-Nación que ha hecho que pues las lenguas siempre sean minorizadas, más no minoritarias, porque luego si revisamos números, pues las lenguas originarias en nuestros territorios tienen muchos hablantes, tanto más que otras lenguas, incluso eh, de otros continentes y la misma, esto no lo digo yo, lo dice la Yasnaya con ejemplos muy claros y muy didácticos además, lo que se podría llamar además la glotofagia, ¿no? A esto se suma todo un proceso de racialización que llevamos como hablantes de una lengua originaria o como personas, mujeres, hombres o personas no binarias pertenecientes a un pueblo o una nacionalidad que se nos racializa de cierta forma. Basta decir la palabra, por ejemplo, indigenómetro, ¿no? De qué tienes y qué no tienes para ser, entre comillas, indígena, que también es un término que dice mucho y que está en debate y que este no es el tema de esta ponencia, pero que también tiene mucho que ver con el uso que hacemos o no hacemos de nuestra lengua y sobre todo como jóvenes. Y el tema de discriminación, que igual en muchas de las ponencias ha salido, que nuestros padres y nuestras madres, inconscientemente, en un mecanismo incluso de defensa, no ha habido un proceso de socialización o de adquisición lingüística directo, eh, porque por supuesto quienes hablaban la lengua, y todavía continúa esto muy presente, son sobrevivientes de discriminación lingüística. Y esto sigue pasando, esto es real. Yo veía, incluso ahora en la investigación que vengo realizando, también una problemática bastante debatible, los procesos de estandarización y de unificación de las lenguas originarias, que son importantes, han sido importantes, independientemente de la forma en las que se hayan documentado en sus inicios. Abro un paréntesis por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano, ¿no? Y todas las repercusiones políticas, sociales y económicas que han tenido al ingresar a los países para hacer los estudios de las lenguas, totalmente debatible. Y al mismo tiempo uno se pone a pensar, pero también necesitábamos que esto sea escrito, ¿no? Pero luego uno ve la variabilidad lingüística de sus territorios y se da cuenta que en los procesos de unificación, todas las lenguas como resultaron siendo iguales y tuvimos que acomodarnos a un solo modelo de lengua, dejando tal vez de lado la riqueza de otras variantes. Este es otro tema igual para otra ponencia, yo lo sé, no voy a ahondar mucho en eso, pero también llega a ser una problemática que como que abraza a todo el tema de lo que es habla juvenil. Y por supuesto que también ha salido este tema en las diferentes conversaciones, el tema de las ideologías lingüísticas, lealtades o deslealtades lingüísticas, afectos o actitudes desfavorables hacia la lengua. Y yo entre paréntesis pongo un tema bastante importante también para la legitimación, el tema de los purismos, ¿no? Que también es otro debate. Así que yo espero que estar dejándoles con más preguntas que respuestas. Voy a hacer muy rapidito una conceptualización de lo que, por ejemplo, es variación, ¿no? La variación es una propiedad estructural inherente a toda lengua de forma natural, donde distintas formas pueden coexistir en un mismo sistema. El habla en español incluso, ¿no? Que yo tengo como boliviana y ahora radicada en Ecuador, en algún momento habiendo vivido también en México, eh, es muy diferente al habla tal vez, no sé, de alguien de Chihuahua, ¿no es cierto? O al habla de quien tiene una lengua materna como lengua originaria, pues va a haber variaciones dentro de la lengua. Y de forma interna van a variar de por sí, no necesariamente por un tema de contacto, como es el ejemplo que acabo de darles, sino hay, por ejemplo, fonológicamente ciertos sonidos que con el paso del tiempo, pues, o se van a ir elidiendo o se van a ir erosionando.
Si hay algún concepto que como, porque yo sé que todas y todos los que están acá, no todas y todos somos lingüistas, no tenemos por qué serlo, así que si hay algún concepto muy lingüista que esté diciendo, por favor, lo escriben en el chat y lo ahondamos, ¿no? Pero las lenguas, fonológicamente hablando, sí suelen tener cambios internos a lo largo de la historia, eh, a lo largo de las generaciones incluso. Y también hay variaciones de carácter externo que esta vez sí tienen que ver por los factores ya sean sociales o geográficos, ¿no? Butragueño también decía que las variaciones son estas diferencias lingüísticas sistemáticas asociadas tanto a factores sociales, geográficos o situacionales. Lo que quiero con un poco con estos breves conceptos es que se deje de ver a la variación como está hablando mal, ¿no? Como no se debería hablar así. Esto no se dice así. Eh, ese debería es como el antónimo a lo que es la variación, que muchos estudiosos, de hecho, hay toda una línea de estudios variacionistas en la lingüística, ¿no? Que evidencian y muestran esto, pero que a veces no es tan visible, y por eso tal vez no hay mucho hincapié a ello. Entonces, de ahí viene lo que es el tema de la legitimación, ¿no? O de la suficiencia lingüística, que a veces se mide por lo que se llaman las competencias lingüísticas, ¿no? Que es escuchar, hablar, leer, escribir, si mal no recuerdo las cuatro competencias. Pero, por ejemplo, Himes decía, la suficiencia lingüística no se mide por el dominio de una norma ideal, sino por la capacidad de los hablantes para interactuar eficazmente. Entonces, legitimar para esta presentación y para esta propuesta de reflexión que he venido a ofrecerles es una forma es reconocer el valor social y el valor simbólico como medio válido de comunicación, identidad y pertenencia. Esto solo así conceptitos. Y ya empiezo a compartirles lo que son mis experiencias de investigación. Esta primera investigación la he titulado Sabuñán Aruja, Tejer la lengua, Aymar Antahuinaca, Aymar Lurawinaca, Aymar Sami Arutaki, recuerdos aymaras, prácticas o acciones aymaras para hablar el aymara con alegría. Prácticas comunicativas culturales para el reconocimiento y uso lingüístico del aymara. Esta investigación la he realizado en mi lugar de nacimiento, allá en La Paz, en Bolivia. Y una de bueno, de las tantas preguntas que tenía para resolver esta investigación era, ¿por qué no hablamos el aymara? ¿Y por qué las infancias tampoco hablan y las juventudes posteriormente? A pesar de haber tenido la adquisición de un repertorio lingüístico y a pesar de estar en una socialización constante. El caso de muchas y muchos de nosotros, que hemos nacido en una familia bilingüe en este caso, por ejemplo, aymara español, pero que nuestros padres hablaban entre ellos nada más, ¿no? Solitos, y ellos creían que tú no escuchabas, pero sí escuchabas. Probablemente no entendías, pero sí escuchabas. Y tú agarras un... Y además yo he hecho como una apología del tejido con esta investigación. Entonces yo decía, tus papás están jugando con las lanas a tejer y tú de pronto agarras un pedacito de lana y te lo guardas, agarras otro pedacito de hilo y te lo guardas. Y con eso vas tejiendo como la lengua. Entonces muchos creen que los guaguas no están, los niños, ¿no? Las niñas, los niños no están adquiriendo vocabulario, fonología, sobre todo la fonología en el aymara, que es bastante particular porque nosotros tenemos lo que son las oclusivas aspiradas y también las glotales, que muchas lenguas, algunas lenguas mayas también las tienen. Estos sonidos como la a, ¿no? Como la ja, o más ovulares, ¿no? Los niños y las niñas lo tienen. No lo saben, pero lo tienen. Entonces, en esta investigación mi misión era buscar eso, cuál era su repertorio lingüístico y evidentemente lo tenían. Insuficiente para desarrollar un habla eficaz ese momento, pero bastante suficiente para que luego haya una vuelta de retorno, como dice Hinton, en el que muchas niñas y muchos niños cuando son socializados de niños, pero no aprenden la lengua, cuando son jóvenes o cuando son adultos, vuelven a ella. Entonces aquí ya también se ven intereses identitarios y políticos de estos que empiezan a ser, que son niños y luego pasan a la etapa de la adolescencia y la juventud.
Esta investigación, además, les comparto una metodología que creo que desde las lenguas y desde la documentación lingüística también hay que aprovechar esa interdisciplina, ¿no? Porque al final la lingüística es una ciencia social. Esta investigación tiene tintes autobiográficos, porque al final traspasó lo que es el territorio de las infancias y también tuve que yo agarrar mi infancia y volcarla dentro de la investigación. Hay muchas historias de vida. Las niñas y los niños con quienes he trabajado allá en la ciudad de La Paz tienen entre 10 a 12 años y hemos utilizado, bueno, he utilizado otras epistemologías como es el corazonar, ¿no? Como es el acuerpar, que vienen incluso desde los feminismos comunitarios, lo que es territorio-cuerpo para hacer esta investigación. Y una de las conclusiones a las que llegaba era que no hablamos también porque sentimos dolores, ¿no? Porque sentimos los dolores de nuestros padres, de nuestras madres. Son historias muy dolorosas que apuesto que muchas y muchos compartimos. Y eso también llega a ser un bloqueo para que la lengua florezca o la lengua se teja. Entonces, ¿qué encontré en las prácticas comunicativas interculturales? Por ejemplo, en los ritos, en las fiestas, en los cantos, incluso en la misma religión. Todas estas prácticas contenían un repertorio lingüístico aymara. Y las niñas y los niños que estaban insertos además en estas prácticas, pues lo podían seguir manejando y estas prácticas nunca se acaban. O sea, una de las cosas que mi papá siempre me dijo es cuando tú hagamos COA en agosto, tú vas a hacer siempre en agosto, ¿no? Y todo el vocabulario, todo el léxico que está alrededor de ese ritual se mantiene por el resto de tu vida y te acompaña hasta que te mueras por muy contexto urbano en el que estés, porque esta investigación se ha realizado en la ciudad, en la capital, allá en Bolivia. Y aquí tengo algunos testimonios así, por ejemplo, he encontrado en la investigación todo este tema de que se cree que no hay transmisión intergeneracional, bueno, directamente no, ¿no? Así, por ejemplo, aquí mi abuelita habla aymara, vivo con ella, mi mamá, mi tío, mis dos tíos, mi otra tía, creo, mi abuelito también. He querido aprender, pero no he podido porque no le he puesto esfuerzo. También he encontrado actitudes desfavorables, por ejemplo, que digan, no, el aymara es muy difícil de hablar difícil y esas cosas, quisiera aprender, pero me han dicho que es difícil. También he visto dentro de las historias de vida lo que son ideologías lingüísticas y diglosía, ¿no? Yo creo que el inglés es mejor que el aymara porque el inglés te da mayores oportunidades de conseguir mejores trabajos y oportunidades en la vida. Todos estos son testimonios de niñas y de niños de 10 a 12 años. Y uno ya puede entonces ir viendo cómo desde niños venimos pensando estas cosas, sobre todo el prestigio lingüístico, ¿no? Les preguntaba, ¿qué lengua quieres aprender primero? El inglés, porque muchos países hablan inglés y quiero tener más oportunidades para mi futuro. Creer que los pueblos y nacionalidades no son coetáneos y que me digan, por ejemplo, los pueblos originarios son pueblos además me decían en este tono, son pueblos antiguos. No, no pude poner tantas is en la transcripción, pero son pueblos antiguos que han existido antes de nosotros y antes de nuestro nacimiento, cuando muchas y muchos de ellos incluso tenían apellidos aymaras, ¿no? Y no pensar que pues como pueblos y nacionalidades seguimos pues existiendo y viviendo y llevamos una vida, además me decían eso, ¿no? Usan abarcas, usan aguayos y tienen casas de techo de paja. Y no, no había una concepción de pueblos y nacionalidades en la ciudad, por ejemplo. Y obvio, el tema de discriminación lingüística que ya se siente desde estas edades, ¿no? Desde las infancias. Luego paso a presentarles mi segunda investigación, que trata sobre juventudes y variación lingüística. Esta tiene un título un poco más técnico. Se llama Variación fonológica y morfológica en la palabra verbal de Quichua Imbabura de jóvenes hablantes en la Sierra Norte del Ecuador, específicamente en las zonas de Otavalo, Cotacachi y Quito. Las preguntas que yo trataba de responder en esta investigación era cuáles son las variaciones a nivel morfofonológico del habla juvenil y cuando me refiero a la palabra morfofonológico o morfología y fonología, lo que me he dedicado a estudiar y todavía continúo estudiando es las unidades mínimas de análisis, tanto a nivel gramatical morfológico, ¿no? Como a nivel fonológico. Muchos de nosotros debemos compartir algunas características. Para quienes no lo saben, hay en el mundo
un grupo de lenguas muy importante que son las lenguas aglutinantes. También están las lenguas polisintéticas que tienen la capacidad de agregar afijos o como pequeños pedacitos de palabra para formar toda una expresión en una sola palabra, en una sola construcción, ¿no? Espero que, o si no son lingüistas, si son lingüistas ya lo entendieron, y si no, espero estar siendo lo más clara posible. Y quería también responder si estas variaciones se deben a factores diatópicos o a factores diastáticos, entendiendo el tema diatópico como algo geográfico, o sea, si estas variaciones tienen que ver con un tema de distancia, aunque no están tan distanciadas estas zonas de trabajo, o si tiene que ver con un tema más social, que es el carácter diastrático. Entonces he encontrado unos cuantos morfemas ahí. Si tengo compañeras y compañeros quichuas en la sesión, pues seguro entenderán, por ejemplo, el sufijo chic, que es de primera persona del plural, el sufijo ju, que es de progresivo, el sufijo naju, que puede tener tres diferentes funciones, el sufijo erka, que funciona como pasado, pero también a veces se hace uso del shka, que es un aspecto perfectivo. Esto suena muy lingüista, mil disculpas, pero son formas diferentes, por ejemplo, de usar el tiempo pasado con dos morfemas diferentes. Y dentro de todo creo que es bueno que si hay sorpresa dentro de la, si hay sorpresa dentro de la audiencia, para que vean lo complejo, la complejidad que tienen nuestras lenguas originarias. O sea, no son lenguas simples, no son lenguas con muy poco léxico o, de hecho, lenguas como el quichua, su fuerte es el tema morfológico. Es el tema de sus sufijos, cómo va aumentando a cada palabra y cómo el hablante y el joven hablante en la cabeza de pronto arma tremenda frase, puede ser en una sola palabra, o ya sabe cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, es lo que esta investigación saca a la luz, que el habla juvenil del quichua en Babura es estructuralmente complejo. No es, y no con esto no quiero decir difícil, quiero decir que tiene una estructura tan detallada y tan minuciosa que un joven quichohablante, una joven quichohablante, distingue el morfema ju del gu, que se usan en diferentes dominios verbales, pero que se escriben de la misma forma. Eh, Apuesto que muchas de sus lenguas son así, porque sé que acá hay muchos hablantes de lenguas mesoamericanas que tienen las mismas características. O, al contrario, lenguas mesoamericanas demasiado sintéticas, donde incluso muchas de ellas monosilábicas, donde un solo sonido, una sola sílaba, en diferentes tonos, además, puede expresar diferentes conceptos o diferentes ideas. Em, Les hago una pequeña muestra de justo este morfema, por ejemplo, el que se escribe Q, ¿no? Como con la oclusiva velar, sorda, pero que tiene diferentes realizaciones a nivel fonológico, como por ejemplo el gu, que está nasalizado, el ju, que está fricativizado, y estas diferentes formas de hacer este morfema tienen consecuencias gramaticales. Por ejemplo, fonéticamente hablando, además en la base de datos la que yo estoy trabajando, este morfema que se escribe, como les digo, Q, pero suena ju porque se fricativiza, hay un proceso acá en nuestro aparato fonador que hacemos que suene, que ya no se haga Q como oclusiva simple, sino que se haga ju. Esa ju funciona como progresivo. Si alguien, por ejemplo, dice gu, comúnmente esa se sonoriza hasta antes de una nasal y esa comúnmente funciona como diminutivo o como afectivo. Y hay otro morfema que es cuna, que es un pluralizador, que ese, a pesar de que tiene además la misma estructura y que además se pone en posición intervocálica, esa se mantiene como oclusiva simple. Entonces decimos, no sé, ayukuna, ¿no? O sea, las familias, los ayllus, ¿no? Entonces, mi intención de mostrar esta investigación es que evidentemente hay esta variación, pero sobre todo mostrar la capacidad de cómo el cerebro de los jóvenes quichohablantes ya viene configurado para, si escuchas una gu, entonces seguramente es un diminutivo, o si escuchas una ju, seguramente es un progresivo. Y esto es un aprendizaje bastante complejo.
Y he encontrado variaciones en este who de progresivo. Tengo hablantes que, por ejemplo, lo hacen más con una oclusiva aspirada, lo cual para mí también fue una revelación en esta investigación, porque fonológicamente la presencia de aspiradas en la lengua quichua del Ecuador, en esta variante, pues son ausentes. Sin embargo, fonéticamente hablando, sí hay una presencia considerable de lo que es la aspiración como un paso anticipado a la fricativización. Y también hay personas que este mismo ju de progresivo, evidentemente lo pronuncian simplemente como Q, como una oclusiva simple. Y esto puede tener muchas causas, ¿no? Y una de ellas, la hipótesis que más llevamos a cabo, es la influencia del quichurificado y la influencia de la escritura o la influencia de la lectura. Eso a nivel fonológico y a nivel morfológico, pues hay variación en cuanto al contraste de uso, por ejemplo, de un morfema que muestra lo que es el tiempo pasado, que es el irká, que es uno de los morfemas favoritos de la lengua, además porque ¿quién no narra algún evento en pasado? Todo el tiempo estamos hablando también del pasado. Además, nuestra forma de ver el tiempo para pueblos y nacionalidades es completamente diferente al lineal, ¿no? Nosotros siempre estamos en este ciclo, siempre estamos volviendo atrás. Entonces, hay un margen diferente de uso de este morfema, por ejemplo, del RIRK, con otro morfema que es shka, que es además un aspecto perspectivo, que también hablan que es un pasado no evidencial. Entonces, el IRCA, por ejemplo, dentro de mi base de datos y dentro de los jóvenes, se usa en un 81%. El uso que se tiene del SHK es mínimo, pero ambos cumplen la función de evento pasado, ¿no? Entonces, y aquí hay un margen de distancia bastante considerable, por ejemplo, en la ciudad, en Quito, ¿no? Porque en Otavalo y en Cotacachi, por ejemplo, estos dos sufijos se usan en bastante equilibrio. No hay un margen de diferencia entre el uno o el otro. A diferencia de Quito, que en Quito sí hay como una subida de, hay un, no sé si abuso, pero hay un uso desmedido del IRCA y a veces hay muy poca frecuencia del uso del SHK, como, ya sea como aspecto perfectivo, ¿no? Eh, la diferencia más básica, como que yo fui y yo he ido, ¿no? Y cómo narran las y los jóvenes, por ejemplo, en Quito, en Quichua, estas experiencias, pues también ya te da una idea de variación a nivel morfológico. Y paso ahora a mostrarles lo que es la experiencia de activismo colectivo y digital. Formo parte de un colectivo digital que se llama Estación Hayi, Cantos y Voces Plurales. Eh, es una propuesta y es una organización de jóvenes que están además autogestionados, autoconvocados. Por eso no estamos todo el tiempo en redes, sino cuando aparece un proyecto y nos juntamos y trabajamos. No es que estamos, porque además, como todo este trabajo es autogestionado, pues, o sea, no hay una paga, no hay un financiamiento, entonces dependemos de los tiempos de sus colaboradores. Somos mujeres, hombres, personas no binarias también, que trabajamos de manera independiente, colectiva y comunitaria, haciendo el conocimiento y reconocimiento de la diversidad y pluralidad lingüística en las diferentes sociedades, culturas y territorios a través de ejes culturales, artísticos, poéticos y musicales. Lo que tenemos, lo que hemos realizado hasta ahora como productos, por ejemplo, son nuestros podcasts. Tenemos más de 40 episodios de podcast, 10 de ellos realizados con Indolengo, ¿no? En nuestra última temporada, que justo lo realizamos en Mesoamérica, allá en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, donde la temporada se llamó Mesoamérica y sus lenguas. Y conocimos 10 lenguas y estuvimos hablando con 10 jóvenes hablantes, además, de diferentes lenguas de Mesoamérica. Esto, por ejemplo, está en YouTube, ustedes lo pueden ir y lo pueden buscar. Hemos hecho episodios musicales, episodios comunitarios, hemos llegado a más de 13 países y cuando me refiero a esto no es que hemos viajado físicamente porque todo este colectivo es digital, pero hemos tenido colaboradores de 13 diferentes países. Y hemos contado con la presencia de más de 30 personas. Este es un proyecto que si bien no está todo el tiempo vigente, eh,
y se involucra mucha gente. Y creo que en la era de la digitalización, además post pandemia, ha hecho que en cierta medida nos acomodemos, ¿no? Y además tenemos un fanzine, es un fanzinecast donde hay más de 23 colaboradores de igual de diferentes lenguas que han presentado entre canciones, poemas, fotografías, murales, dibujos, juegos de lotería. O sea, era un fanzine abierto y cada una de de estos trabajos viene con un audio incluido por la autora o por el autor donde narra o la creación o el poema o la carta o la canción. Espero que hayan podido escanear el, el QR, ahí está el fanzine, ¿no? Y, y ahora, ¿cómo agarro esta primera investigación con esta segunda y con este trabajo de activismo que tenemos para legitimar el habla juvenil? Más que como una estrategia, lo diría yo, logística o práctica, como una estrategia política de revitalización lingüística. A veces nos detenemos mucho pensando en los, que y está bien, no digo que está mal, que nos detenemos pensando en el proyecto, en los libros, en las traducciones, en los folletos, sí, pero creo que antes de eso es bueno detenernos y habitar en este tema de lo sensitivo, ¿no? De por qué se deslegitima el habla de jóvenes, por qué las niñas y los niños ya sienten desde chiquitos esta discriminación y por qué ya saben que el inglés, entre comillas, es mucho más importante que hablar su lengua originaria. Entonces, sí, además, como lingüistas, yo sé que estoy con muchos lingüistas acá, ustedes saben que para empezar, la lingüística es una disciplina no muy antigua, es relativamente nueva. Y todas las investigaciones que hay, las investigaciones madre, digamos, que hay en lingüística, vienen a ser angloparlantes, lo cual también es bastante considerado, o si no europeas, pero luego pasan a ser a veces totalmente hispanas, ¿no? Y en las lenguas hispanistas. La lingüística en lenguas originarias sigue siendo un campo bastante nuevo y con mucho que trabajar. Entonces, dentro de esta dentro de la disciplina lingüística, también hay un tema por a quienes documentamos, ¿no? Entonces, por supuesto que para la lingüística histórica, para quienes hacen reconstrucciones de lenguas, pues va a haber, como dicen incluso muchos autores de la dialectología, un colaborador estrella, ¿no? Que suele ser un adulto mayor o que suele ser un hombre, y esto no lo digo yo, está en los textos, está en la investigación, como ese colaborador estrella, además el que no se mueve, el que no tiene contacto con otras lenguas, y obviamente para las lenguas que están amenazadas, muy amenazadas y tienen altos niveles de vulnerabilidad, por supuesto que los colaboradores prioritarios van a ser los últimos hablantes, porque lamentablemente tenemos lenguas en esa calidad, donde ya hay solo 10 hablantes, donde el año pasado creo que falleció el último hablante de Ayapaneco, si mal no recuerdo, en México, o el 2024, sí, el año pasado. Entonces, por supuesto que va a haber cierto grupo de estudios lingüísticos que les va a interesar los adultos y los adultos mayores. Como también hay otro grupo dentro de los estudios lingüísticos que les va a interesar los primeros años, ¿no? Las infancias, el tema de la adquisición lingüística, de cómo las y los niños en lenguas originarias hasta ya lloran con tonos. Hay una investigación que hasta ya los niños, los bebés ya balbucean con tonos. O sea, un niño nace en una lengua tonal y en lo que está balbuceando ya sabe distinguir un tono de otro. Entonces yo entre estos dos polos sentía que había un vacío en el tema de investigación con juventudes y de la documentación con juventudes. Y por supuesto la respuesta más directa fue porque los jóvenes tienden a ser innovadores lingüísticos, ¿no? Tienden a innovar en la lengua, tienden a tener más contacto, obviamente, con el español, son generaciones bilingües, en muchos casos trilingües, porque se saben una lengua extranjera, aparte de la lengua originaria y aparte del español como lengua dominante. Entonces,
Yo decía, no, pero sí, sí hay que documentar, porque si no sería negar estas formas de comunicación que luego podrían interrumpir esa cadena de transmisión intergeneracional, porque luego, ¿qué va a pasar, digamos, con niñas y niños, que es el caso de muchos de nosotros, pues que tal vez no han aprendido la lengua, pero luego la agarran de jóvenes y ya va a dar una muestra de cómo luego las siguientes generaciones van a seguir aprendiendo? Siento que hay que llenar ese vacío en cuanto a juventudes, hay que atenderla. Es necesario documentarlas y es necesario legitimar también cómo hacen uso las y los jóvenes de sus lenguas. Entender que la variación, que la innovación no es sinónimo de pérdida, porque es lo primero también que se dice, es que se va a perder, es que ya no se va a hablar, sino forma parte del dinamismo. De hecho, es al contrario. Sé que a veces es muy difícil de verlo así, pero si la lengua no se está hablando, pues entonces ahí sí no va a haber nada de innovación. Pero si se está hablando, por supuesto que va a haber variación, por supuesto que va a haber cambio. Vamos a prestarnos incluso otras expresiones que tal vez nuestra lengua no tiene. Y por el contacto en el que estamos, además volviendo al tema de contextos urbanos y contextos digitales, pues ya tenemos también otro léxico que hay también intentos, por supuesto, de unificación y el quichua unificado, por ejemplo, ya sacó algunos términos para ciertos, no sé, equipos de escritorio, ¿no? Y ver que las juventudes pues no son usuarios imperfectos, sino son agentes activos de revitalización. Y cuando me refiero a agencia, me refiero a esta decisión política. Muchas y muchos de los jóvenes que continúan hablando, pues por supuesto que han tenido, no sé si decir, yo sí digo, el privilegio de haber tenido la lengua desde la infancia, pero muchas y muchos jóvenes no, y les toca como cierta autonomía para agenciarse sus estudios. Hay muchos casos en todas las ciudades, me he puesto que sí, acá en Ecuador igual hay muchos jóvenes que viven en la ciudad que dijeron, oigan, no, sí, yo sí hablaba quichua, o mis papás sí hablaban quichua, voy a aprender. Y se meten a cursos, hablan con la familia, se van a la comunidad y hacen toda una inmersión lingüística. Y eso creo que es pensar de la revitalización, que siempre nos han dicho que es un tema colectivo, ¿no? Y sí, o sea, incluso teóricamente hablando y prácticamente hablando, la revitalización no se va a concebir como algo individual, pero la agencia y la legitimación, el reconocimiento de nuestro habla y de cómo hacemos uso de nuestras lenguas, sí puede pasar de lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal. Se agencia uno mismo, y no todo es también formativo, no todo es ir a cursos, sino también es sensitivo. Porque al final a ratos suena verdad cuando te dicen, ¿y para qué vas a aprender Aymara si nadie habla Aymara? Entonces ahí la respuesta, para hablar con mi abuela, ¿no? Para hablar con mis papás, para hablar con, o sea, qué pena que no logre satisfacer las necesidades del mundo global, pero lo quiero para mí y lo quiero tal vez por si más adelante, no sé, pues conformo familias o demás, pues la lengua va a seguirse hablando. Es más un tema político, personal, identitario, además. Y como les decía, hacer este reconocimiento no solo a nivel estatal, porque hay muchos países, no, bueno, sí, que reconocen sus lenguas originarias, no sé si todos como lenguas oficiales, y aunque eso ocurra, en la realidad a veces no siempre es así, ¿no? Todavía continúa habiendo discriminación lingüística en muchos casos, y más que discriminación también no hay un uso, ¿no? Realmente en el ámbito público como tal de nuestras lenguas. Y me refiero a esto, por ejemplo, en el tema transporte, hospital, seguridad, el tema legislativo, el tema de tener no sé, un juicio en lengua originaria, por ejemplo, ¿no? Y hacer con ello el uso lingüístico y prácticas culturales como acciones políticas. Y para cerrar, pues ya he llamado a la acción, ¿no? Si seguimos escuchando este hablo pero no bien, decirles a nuestras compas y a nuestros compas, no, si hablas. Y no se trata de que si hablas bien o si hablas mal, hablas la lengua y es tu forma de hablar, esa es una forma de legitimarnos. Las juventudes están hablando. A veces hay muchos números que dicen, no, los jóvenes ya no, pero los jóvenes sí están hablando, solo que creo que se está invisibilizando sus hablas precisamente por ese tema de deslegitimación.
Hablar distinto no es hablar mal, es hablar desde otro lugar, es hablar desde otras vivencias. Y la lengua no se muere si cambia, si no muere si no se usa. Si se limita su uso porque el joven hablante o el aprendiz tal vez no acomodó bien el morfema honorífico, entonces comprender, sí, corregir, pero no negar la lengua, ¿no? Sino más bien apoyar, socializar más. Legitimar el habla juvenil es apostar por la continuidad y la vitalidad de la lengua y la legitimación no solo es lingüística, sino sobre todo es política, es cultural y es personal. Y yo con eso finalizo. No sé si hay dudas, si hay comentarios. Creo que me pasé de tiempo, lo lamento mucho. No, esas cosas no se perdonan, Nina. Ah, no te... No, muchísimas gracias. Yo creo que fue muy nutrido. Más bien, creo que lo hubieran sido muy prudentes unas tres pláticas y que profundizaras en cada uno de estos tres grandes ámbitos que nos has compartido, porque yo creo que mucho del trabajo que has presentado esta tarde eh, o sea, como que potencializa cómo la lingüística sin el contacto con otras disciplinas o con otras reflexiones, pues muchas veces no tiene ni la profundidad, ni nos da como ni da el alcance como para poder dimensionar o explicar ciertos fenómenos que, si bien se reflejan en la lengua, tiene que ver con procesos sociales, históricos, ¿no? Entonces, yo tengo mucho para decir, pero veo que ya hay cámaras prendidas, hay manos alzadas, entonces me gustaría ceder la palabra. Primero, Gabriel Coca, buenas tardes. Creo que habías ya alzado la mano, ¿verdad? Adelante, por favor. Eh, y Mainaya Minachayay. Muchas felicidades por la plática, me parece súper interesante. Me quedé pensando sobre todo en lo que mencionabas en torno al aprendizaje del inglés en lugar de las lenguas originarias. Y creo que esto más bien revela una cuestión política que ya detectas que tiene que ver con todo el proceso de amestizamiento. Es decir, esta idea de puridad proviene de la visión hispanista, porque en realidad es normal ser bilingüe. Uno habla su lengua y la lengua del imperio. Entonces, cuando dicen que mejor deberíamos aprender inglés, es un falso problema, porque uno diría, pues también, es decir, debo hablar mi lengua con mi familia y la lengua del imperio a la que estoy obligado a formar parte del mundo. El problema acá es quién es el imperio. Uno diría más bien ahora, ¿para qué aprender español cuando la lengua del imperio es el inglés? Acá en México pasó un fenómeno hace poco, supongo que lo conoces, una señalética, unos letreros en Oaxaca que se ponían en inglés y los hispanohablantes se quejaban, porque ¿por qué los ponen en inglés y tal? Y todos los hablantes de las lenguas originarias, en lo que hoy llamamos Oaxaca, era pues para que vean lo que se siente, ¿no? Es decir, esos letreros debían de estar en Dichazá, por ejemplo, y en inglés. Entonces, creo que mucho de lo que planteas, hay una cuestión política en contra de este Estado amestizador que lo que ha hecho es invisibilizar nuestras culturas y a partir de un criterio falso que, bueno, igual en otro programa lo puedes tratar, en torno a la identidad étnica y el aporte lingüístico, porque el criterio de que como no hablo una lengua, entonces ya no soy quechua, ya no soy ñañú, ese es un falso problema. Entonces, bueno, nada más eso, felicitarte por la exposición, en realidad estoy encantado, y ya. A ti las gracias, Gabriel. Sí, o sea, no sé si hacemos las preguntas y luego o voy, no sé. Igual no escuché una pregunta acá. No, si quieres contestar mientras alguien va prendiendo su cámara o su micrófono No, o sí, retroalimentar, sí, o adelante. sea, de hecho 40 minutos son insuficientes para conversar todo el tema político que realmente yo quería transmitir, más que venir a enseñarles que sí es importante, ¿no? Sí es importante saber, por ejemplo, qué morfemas tiene cierta lengua, cómo usan, cuál es el orden de sus constituyentes, por supuesto que es fundamental, pero qué bueno que se haya notado que esa no era mi intención.
Creo que van a prender por ahí una cámara o algún micrófono. Epifanía, ¿sí? ¿O no? ¿Puedo hablar yo? Ah, sí, adelante, Misael, por favor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Misael. Hablo la lengua mije del estado de Oaxaca. Y no sé si me están escuchando bien. Súper bien. Ah, Queremos ok. tu micrófono, de Ah, hecho. ok. Sí. Bueno, yo tengo una duda, que me surgió en base a mis experiencias como habitante del pueblo. Bueno, son dos preguntas y es la primera vez que alguien, que vea a un lingüista, entonces no entendí varios términos y ojalá me pueda aclarar algunas cosas. La primera ¿es normal ver que las lenguas empiecen a variar? Esa es la primera. Y la segunda es como más una consulta. ¿Qué postura tomar cuando una lengua ya no se habla como variante que debería de ser? Y esto en base a que en mi pueblo, bueno, los abuelitos o viejitos tienden a decir que pronuncias mal la palabra, que así no se dice, y llegan a decirte suenas a otro pueblo, ¿no? Esas serían como mis dudas y preguntas. Gracias. Y felicidades por su labor. Gracias, Adelante, Nina. gracias, Misael. Son preguntas que yo también me las hago. Te confieso que sí, yo también me las hago. Pero la primera, sobre si es normal o no es normal que las lenguas varíen, pues es totalmente normal. Incluso, y hablo lamentablemente con ejemplos de español, porque ahorita es la lengua común, ¿no? Entre todas y todos nosotros. Por supuesto que el español también como lengua, pues tiene sus variantes, tanto geográficas, porque por ejemplo, no sé, el español de Zaragoza, además no puedo ni siquiera decir esa interdental, ¿no? Así como esa Z que pronuncian muchos lugares en España. Capaz ni siquiera es el lugar, ¿ya? Capaz hasta me estoy equivocando geográficamente. Pero geográficamente hay un lugar donde en España se hace esta Z de interdental, ¿no? Es más acá. Y que seguramente lo han escuchado. Así como es nuestro español, que pues sí podemos hacer nuestra S sin esa variación. Entonces, las lenguas es muy normal que varíen. Cuando se trata de lenguas originarias, también. Además, lo que acabas de decir es muy preciso. A veces hay entre comunidad y comunidad que pueden estar a 5 minutos, ya hay cierta variación entre ellos. Es la misma lengua, pero hay ciertas o fenómenos fonológicos o gramaticales. Cuando hablamos de pronunciación hablamos mucho de fonología, ¿no? Entonces, por eso ya tal vez sí, nuestros abuelos y nuestras abuelas nos dicen, no estás hablando bien. Y es verdad, ellos a veces son los primeros que nos dicen, no estás hablando bien. Pero luego eso cala ya en lo personal y ya decimos, uy, no estoy hablando bien, no, ya no, mejor ni hablo. Entonces, ahí es donde creo, y cuando ahí voy a tu parte, a tu pregunta 2 de cuál sería la postura que deberíamos tener. Bueno, si se dan cuenta, estamos usando la palabra deberíamos bastante. Y no se trata de un tema de deber, sino que la lengua se configura así. Entonces, si yo ya siento que mi variante, pues está hablando, por ejemplo, en el Aymara, yo en adolescentes y jóvenes que conozco, pues ya no están pudiendo glotalizar, ya no están pudiendo hacer, por ejemplo, el hacha, ¿no? O el kala. Esos sonidos ya no les están pudiendo hacer. ¿Qué postura tomar yo? ¿Asustarme y deslegitimar su habla? Me parece un poco agresivo y pone en riesgo tal vez su curiosidad e intentos por seguir aprendiendo la lengua. Tal vez para lo que creo que sirve identificar estas variaciones es para meterle un poquito más de prioridad a eso. Entonces, por ejemplo, si yo en el Aymara estoy viendo que ya no están glotalizando, listo. Desde el primer momento hagamos juegos con glotales, ¿no? Y empecemos a hacer trabalenguas con pura glotales, con pura tas, con pura tas, con pura tas, ¿no? Y empezar, o sea, siento que para eso tiene que ser los estudios variacionistas. No solo para decirnos, estas son las diferencias y ahí se ven, sino, esto está empezando a cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿No?
Entonces yo creo que la postura que deberemos, que más que deberíamos, que podemos tomar es poner foco en esas variaciones que están empezándose a presentar. Y gracias, Misael, por la pregunta que me ha hecho pensar un montón. Muchísimas gracias. Bueno, en el chat hay hay felicitaciones, hay comentarios, que muchas gracias por compartirnos. Hay compañeros que hablan totonaco. Epifanía dice, no soy lingüista, pero hablo la lengua materna mm, Guigua del estado de Puebla. Imparto talleres aquí en mi comunidad y como lo entiendo lo escribo y gracias por permitirme esos saberes para aprender un poco de lingüística. Qué bueno, Epifanía, síguenos acompañando. Acuérdense que cada viernes tenemos el seminario a las 12 y es el mismo link. Albania dice muchas gracias y felicitaciones, Nina, siempre es un gusto escucharte. Logras transmitir tus ideas con una claridad admirable y una profunda conciencia de la realidad geopolítica. Gracias por compartir tu perspectiva. Felicidades, Nina, muy interesante tu plática, muchas gracias. Cristian Peña, me encantó la idea de urdir, tramar y entrelazar la lengua y que las niñas y niños tomen de sus padres hilos y se apropien de ellos. Tienen un sentido muy profundo. Felicitaciones a la maestra Paola por su trabajo. Y muchísimas gracias. Y no sé si alguien más por ahí tenga algún comentario, alguna duda. Yo tengo muchos comentarios. Pero yo creo que va a ser importante que te volvamos a invitar, que reflexionemos juntas, porque yo creo sin duda que la ideología lingüística es como una brújula que nos permite también ir a esos lugares que tanto gustan como duelen, ¿no? Entonces, creo que ya empiezan a haber ejercicios de empezar a pensar el desplazamiento lingüístico como parte también de otras violencias, de otros desplazamientos, ¿no? Y si en idiomas hegemónicos y que tienen todo este aparato de poder detrás de ellos, existen los que hablan mal, los que hablan feo, los que hablan, o sea, todas estas categorías y aquí es donde regresamos a pensar en estos conceptos de la interseccionalidad, cuando se juntan con otros, o sea, aparte de si las nuevas generaciones, ¿no? Si los jóvenes se enfrentan ya a prejuicios, ¿no? A señalamientos, ahora ser una mujer joven indígena, que ya se enfrentan nuevos estímulos, ¿no? Que llevan generaciones y generaciones escuchando que su idioma no es válido, que su idioma no funciona, pues cobra otra dimensión, ¿no? Entonces, realmente creo que existen paradigmas que tenemos que empezar a cuestionar desde nuevas generaciones, ¿no? Como el hablar bien, ¿qué es hablar bien, ¿no? ¿Qué es hablar mal? Y yo creo que ahí sí la lingüística y animaría a todas las personas que empiezan a tener como estas inquietudes, de repente suenan como palabrotas muy rimbombantes, pero también nos permiten echar mano de ellas para reflexionar y decir, bueno, esto que suena como tan complicado realmente no lo es, o trae, por ejemplo, esto que dicen, ¿no? De qué es hablar bien y qué es hablar mal. La lingüística lo explica desde un lugar que a mí se me hace muy bonito y muy práctico, pues por un lado está cómo debiera ser la lengua y por otro lado es cómo es la lengua, ¿no? Y esto lo podemos aplicar en todas las lenguas, ¿no? Y creo que yo me voy muy, muy contenta por haber escuchado tu palabra nuevamente, porque ya habíamos coincidido. Y me da mucho gusto que empecemos a hacer comunidad desde diferentes voces, desde diferentes resonancias, ¿no? Y de repente encontrar, y es algo que venimos diciendo desde que inició este semestre del seminario, o sea, hay muchas lenguas, hay mucha diversidad, pero de repente encontramos que existen recurrencias en cuanto a problemáticas, dolores, inquietudes y retos a vencer, ¿no? Entonces, creo que generar estos diálogos, generar esta comunidad de aprendizaje, pues es muy, muy importante y hay que darle seguimiento y empezar a apoyar, por ejemplo, Epifanía, cualquier cosa que necesites o ayuda para tus talleres, aquí están las especialistas. Creo que también es un momento importante para conocer qué estamos haciendo, qué geografías estamos, desde dónde estamos hablando. Entonces, también el chat es un lugar, apropiémonos de estos espacios, Misael, también, si tienes alguna duda o quisieras
alguna recomendación, podemos dejar, no sé, se me ocurre, Nina, que nos dejes tus datos en el chat, también las páginas de la colectiva, y si alguien más tiene algún evento, alguna iniciativa, pues es importante que la conozcamos y empezarnos a apoyar entre nosotros, porque solamente nos tenemos nosotras y nosotros, entonces hay que hacer valer ese poder. Por aquí tenemos saludos te mandan saludos desde la Costa Chica de Guerrero. Y bueno, pues les damos un abrazo desde Chihuahua. Muchísimas gracias por haberse conectado, por su tiempo. Y nos vemos el próximo viernes con el mismo link en El Seminario de Todas y Todos.